Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit. Si te digo la verdad, por mí dejaría la canción sonar entera. O sea, directamente, porque es tan buena, es un temazo de tal calibre que podríamos dejarla y seguro que la gente que nos escucha estaría igual de contento que si, de hecho más contento, diría yo, que si nos ponemos a hablar. Este tema es Maggot Brain de Funkadelic, clásico de los años 70. Esta banda mitiquísima de funky mezclado con psicodelia, con rock, maravillosa, en la línea de lo que hizo Jimi Hendrix y otros artistas de la época. Hoy, bueno, este tema ha sido elegido por nuestro invitado de hoy, nuestro colaborador de esta sección a hombros de gigantes, José Carrasco. Buenas noches. Buenas noches, Aloro. Un placer volver a estar aquí, por supuesto acompañado con esta música tan impresionante. Hombre, no podía haber elegido mejor temazo, ¿no?, para esta noche. No, un temazo, la verdad es que sí. Que el playlist del Jinete Estelar se está llenando cada vez más de temas. La verdad es que no, son los mejores para englobar lo que aquí se trata, ¿no? Bueno, como ya sabéis, a hombros de gigantes, la sección de ciencia de cabecera, con nuestro compañero José Carrasco, biólogo, vamos a hablar de un tema que no puede estar de más actualidad ahora mismo. Es el momento de hablar de esto, que es las vacunas del COVID. Evidentemente, si hablamos de ciencia, bueno, cada día, si vemos los titulares, salen noticias de ciencia muy interesantes, pero claro, no puede ser de otra manera que hablemos de también lo que supone un interés popular y, bueno, y a la misma vez ciencia pura y dura, ¿no? Del desarrollo de las vacunas. Vamos a hablar un poco el tipo de vacunas que hay, las diferencias entre ellas, qué tienen de novedoso estas nuevas vacunas y bueno, un poquito pasar por encima de todo esto.
Pues sí, Álvaro, como estabas hablando, ahora mismo, independientemente de que toda la ciencia sigue avanzando, como es lógico, y todas las investigaciones siguen en marcha, pero bueno, como es evidente, en estos tiempos tan raros y tan oscuros, entre comillas, ¿no? que estamos viviendo, pues no podemos dejar de hablar de un tema tan importante que está condicionando tantísimo nuestra vida como es la enfermedad, la COVID-19, causada por este virus que es el coronavirus, ¿no? Dentro de los coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues es normal, ¿no? Que traigamos ahora estas nuevas novedades que están saliendo en torno respecto a este virus, ya que parece ser que estamos un pasito más cerca a la hora de salir de esta situación, o por lo menos de una situación tan límite, ¿no? Sí. Una de las cosas que intentábamos pues, era el conseguir la inmunidad de grupo, y para ello el arma fundamental era la vacuna. Por ello vamos a hacer un breve recorrido, vamos a definir qué es una vacuna, los tipos de vacunas que hay y qué se está experimentando ahora mismo y qué se está intentando conseguir para que salgamos de esta por fin y poder ya dar carpetazo a este año tan extraño que ha sido el 2020, que ya por fin está terminando y esperemos que no se vuelva a repetir un año de esta índole y poder llegar ya a eso, a que sea una anécdota y a que hablemos de la generación post-COVID y que ya todo quede en el imaginario colectivo. Es evidente que este impasse en la historia va a ser recordado durante generaciones, ¿no? Eso está más que claro. No ha sido la tragedia de nuestra generación, sin duda. Donde otros tuvieron guerras mundiales o crisis de otra índole, a nosotros nos ha tocado este coronavirus que está arrasando, ¿no? Y pues el arma fundamental, como tú decías, es la vacuna, ¿no? Lo cual ha sido, por otra parte, una labor de investigación en tiempo récord, la verdad, teniendo en cuenta otro tipo de vacuna. Claro, los recursos que se han invertido entiendo que no son los mismos, evidentemente, y la preocupación por salvar básicamente el modo de vida occidental, por salvar el capitalismo, una vez más. Efectivamente, estaba esperando que saliera ya esa palabra, porque es una palabra recurrente, claro, y que tiene que salir siempre, en algún punto en cualquier programa tiene que ocurrir. Sí, no, está claro. De hecho, ya ha salido ha salido ya, creo. Ah, no. En este no había salido todavía, o sea que... Ding, ¿sabes? Bueno. Campanita. Pero bueno, la realidad, ¿no? Hemos hecho el check. Claro, tío. Sí, había que destinar todos los recursos posibles para continuar con para que la maquinaria siguiera rodando. O sea que en ese aspecto, pues la labor de científica y de investigación ha sido encomiable, ¿verdad? Y tú nos vas a hablar un poquito de todo eso, ¿no? Sí, respecto a lo que has dicho, por ejemplo, se puede trazar un símil salvando evidentemente muchísimas distancias, pero entre la carrera armamentística que hubo, ¿no? A la hora de llegar a la Luna y de todo el proceso de la carrera espacial, ¿no? En esos años de Guerra Fría que hubo entre Estados Unidos y la URSS, pues sí que ha ocurrido, evidentemente, como digo, salvando todas las distancias, que todos los países se han puesto a investigar. Claro. Y ha sido una carrera científica a ver quién daba antes con la vacuna. ¿Por qué? Primero porque hablamos de que evidentemente hay unos suculentos y jugosos beneficios económicos al primero que obtuviese la vacuna. Vamos a imaginar que estamos en pleno confinamiento y al mes una empresa llega y saca la vacuna a un laboratorio. Evidentemente se hubiese hecho de oro. Esto se ha demostrado en acciones de empresas como Pfizer, que hablaremos de ella ahora, ¿no? Y el tipo de vacuna que está desarrollando, BioNTech y demás, pues han subido ese tipo de acciones porque van a repercutirles una serie de beneficios económicos muy grandes. Claro, de hecho, ha habido esa carrera. De hecho, teniendo en cuenta esto que tú dices, hay que tener en cuenta, que yo leí en alguna parte recientemente en la prensa, que era la primera vez en la historia que una vacuna o cualquier tipo de medicamento que normalmente se publica el estudio y el desarrollo previamente en alguna revista científica, era la primera vez que el anuncio de la eficacia de la vacuna y tal se publicaba en titulares de prensa antes que en una revista científica, con la consecuente con el consecuente efecto de que las acciones de Pfizer y de BioNTech, que fue al día siguiente, subieron exponencialmente. Claro, evidentemente fue una maniobra
económica, esto es más que evidente. Entendemos también, evidente, que la situación es compleja, diferente a otras. El contexto marca unos tiempos distintos a los habituales, eso está claro. Pero es significativo que el anuncio de la vacuna se dé primero en una nota de prensa, que antes que en una publicación científica con unos papers, una serie de estudios bien fundamentados, que llegaron después, perfecto. Pero ese cambio en la dinámica también nos da un mensaje, ¿no? De qué va todo esto. Totalmente, ya que siempre que se hace una publicación científica, pues pasa una serie de filtros muy importantes para que sea publicado o no, para discernir la veracidad que hay en ello en las revistas más prestigiosas respecto a ciencia, en las que se publica todo lo que está publicado en ese tipo de revistas ha sido verificado que es veraz y que es cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la prensa no tiene ese tipo de filtros y máxime estos últimos, vamos a decir, unos 20 años de prensa, que la prensa pues cada vez así se ha ido convirtiendo cada vez más laxa, ¿no? El código deontológico del periodista, pues bueno, ahora se publican. Estamos en la era de la sobreinformación y de la información rápida, en la que ahora se publican pues noticias demasiado rápidas sin haber sido contrastadas y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso en asuntos de calado tan importantes, con una pandemia mundial que hay detrás y sobre todo de ciencia, pues evidentemente pues crea una serie de confusiones en la población y demás. Después también existen las personas y los grupos y los medios que van directamente a atacar todo este tipo de cosas, ya sean esas pseudoterapias, esos antivacunas, ese tipo de movimientos, pues claro, van a atacar cualquier cosa que vayan en contra de sus ideales infundados realmente. Entonces, bueno, es muy palpable también el hecho, y es una de las cosas que deberíamos de ir tal y como nos dimos cuenta, ¿no?, durante el confinamiento, lo que de verdad necesitábamos y lo que no. Lo que pasa es que parece que ya a la humanidad se olvida las cosas de una forma demasiado rápida. Claro. Ahora, por ejemplo, que estamos interesados en algo que es científico, pues que se cree un poquito de cultura científica, ¿no? Que sean las personas de decir, voy a ir a fuentes fiables y voy a ir aprendiendo y sabiendo más respecto a, bueno, desde la biología básica a la química más avanzada o a la física planetaria, ¿no? Pero se siembra esa semillita, estaría bien, ya que, bueno, nos damos cuenta que es algo de verdad eficaz y útil a la hora de que puedas o no puedas salir de casa, tan importante como eso. Claro. Hay una cosa, hablando del hecho de volver, ¿no?, esta palabra, que es una constante en todas las crisis, y es el hecho de querer acabar con ella o que finalice cuanto antes para volver a los mismos hábitos anteriores. Es decir, todo lo que nos pueda enseñar pedagógicamente una crisis de esta característica o una crisis económica, evidentemente cíclicas, como no puede ser de otra manera en el sistema en el que nos encontramos. En el capitalismo. Exactamente. Siempre os sucede lo mismo, ¿no? Evidentemente hay gente que se opone a esto, ¿no? Yo entre ellas y mucha otra gente organizada, pero sí que es verdad que hay esa sensación de quiero que se acabe todo esto, pero no para para cambiar mis hábitos o para cuidar más la conciencia social, sino para volver a los mismos hábitos infames anteriores, es decir, para que mi vida vuelva a ser lo mismo que era antes. Esto es una realidad. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la crisis económica anterior, que la gente estaba deseando de que se acabara para volver a comprarse drogas, para volver a consumir. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, al fin y al cabo el ser humano es un animal social y es un animal de hábitos. Entonces, pues volvemos a la misma charca de lodo, igual que el cerdo que estaba acostumbrado a ella y estaba a gusto en ella. Entonces, pues bueno, volvemos a caer en los mismos errores. Esperemos que poco a poco se vaya torneando, ¿no?, ese pensamiento a decir, bueno, pues vamos a tener un planeta más sostenible, vamos a hacer una mejor gestión de recursos y cosas por el estilo. Vamos a socializar la economía ya, joder. ¿Qué estamos hablando? Pues claro. Bueno, para eso todavía queda, ojalá. Tú y yo somos de ese pensamiento, pero todavía queda. Nada. El futuro es nuestro, eso es así. Bien.
Hablando de la vacuna y dirigiendo el debate ya en condiciones, vamos a tratar el tema. Vacunas. Primero, tú tienes supongo que una pequeña introducción para definir el tema, el tema del que es una vacuna y tal, supongo, ¿no? Para sentar unas bases sobre las que construyamos. Vamos a ir repasando también algunos conceptos, ¿no? Para saber qué es lo que hasta ahora pues sabemos, ¿no? Tenemos mucha investigación detrás respecto al tema de la vacuna y diferentes medios a la hora de vacunar a la población. Entonces, bueno, primero vamos a definir qué es una vacuna, porque sin ese concepto tan básico no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, se puede encontrar la definición de vacunas en muchísimos sitios, pero por ejemplo uno de los organismos más importantes, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues denomina que una vacuna es cualquier tipo de preparación que vaya a ser destinada a generar una inmunidad contra una enfermedad y que esa inmunidad te va a dar una producción de anticuerpos con los que tú vas a luchar, ¿no? En contra de esa enfermedad. Claro. Y por lo tanto nunca te afectará. Esta es la definición básica, es lo que se persigue siempre a la hora de encontrar la vacuna. Generar unos anticuerpos que permitan a tu sistema inmunológico combatir al intruso de forma efectiva. Así es, efectivamente. ¿Cómo se adquiere esto? Pues evidentemente siempre se va a adquirir tras una infección. Un cuerpo que está completamente sano es atacado por un agente patógeno, que puede ser un virus o una bacteria, y después de infectarlo es nuestro propio cuerpo el que va a generar los anticuerpos para no tener que volver a luchar con esa infección. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú ya has pasado por una infección, pero en dicho proceso, dependiendo de cómo sea dicho virus o dicha vacuna, pues puede llegar a fallecer. Por ello, hay estrategias, ¿no? Que son las vacunas, que pueden ser pinchadas o inhaladas, que lo que vamos a hacer es engañar a nuestro cuerpo simulando una infección por este microorganismo patógeno, y así llegaremos a esa inmunidad, ¿no? Y vamos a poner el sistema defensivo en alerta y crear esos patógenos para que nosotros no podamos ser infectados. Crear esos anticuerpos, ¿no? A lo que te refieres. ¿Qué tiene de particular? Porque, claro, evidentemente nos enfrentamos a un virus no nuevo, pero sí una variante nueva de esta familia de los coronavirus, que ya en la anterior edición de A Hombros de Gigantes, podéis revisar en nuestros capítulos anteriores, hablamos del virus extensamente. ¿Qué tiene de nuevo esto? Porque tengo entendido que hay como una especie de nuevas tecnologías que se han aplicado a encontrar Así es. estas nuevas vacunas, ¿no? Que usan unos métodos no usados anteriormente. Así es. Una de las cosas que ya estuvimos definiendo en programas anteriores, y muy interesante todos los programas, así que por eso también invitamos a no solo a escuchar a este, sino que también se pongan al día, ¿no? Tanto con esta sección como con otra. Hay una fonoteca molona. Pues al virus que lo estuvimos definiendo, una de sus particularidades es que es un virus que está compuesto, su material genético está compuesto por ARN. Hay diferentes tipos de materiales genéticos, está el ADN y en este caso es el ARN. Son bases diferentes y la naturaleza lo utiliza para una transmisión de información de una forma más rápida, ¿no? Entonces, pues, con esa particularidad, no todas las vacunas, evidentemente, pues todos los tipos de vacunas se van a poder utilizar respecto a este virus en concreto. Por ello vamos a hacer también un repaso, ¿no? A todos esos tipos de vacunas que hay, los que se descartan y los que no se descartan, para ir viendo lo que se está investigando y el tipo de vacunas que son las que se van a comercializar en breve, en la que ya, por ejemplo, y apunto ya esto, el presidente Juanma Moreno, de aquí de Andalucía, sí, ha dicho que persona que no esté vacunada, persona que no podrá asistir a ningún evento público. Cosa buena y mala, es decir, buena para la inmunidad de grupo y mala porque hay una presión social a la hora de que te vacunes. Evidentemente, no debería de haber ninguna presión social, sino que sería la misma persona la que elige ser vacunada, ya que las vacunas no son malas, señores. Eso que quede muy claro. Claro. Hay un debate ahí interesante, ¿no? Respecto a la vacunación obligatoria, ¿no? Hace poco leí un artículo yo respecto a esto. Tengo que tener por ahí guardado. Pero
No me voy a poner a buscarlo ahora. Pero, Ujú. a ver, yo es que tengo una forma de pensar que tú ya la sabes. Yo por mí... A mí me entiendes. Cogí a todo el mundo. Pinchazo a todo el mundo. Claro, es que sé que esto en la sociedad actual es polémico. Y quizás el escenario ideal sería hacer una pedagogía eficaz por parte de las instituciones, que son como son, y por lo tanto Ujú. pues, lo que hay. Pero que la conciencia de todo esto fuese natural, que no fuese que no tenga que ser impostada, sino que fuese el sentido común, ¿no? Un poco, ¿no? El sentido común y trabajado, es decir, no una cuestión de moralismo, no, sino, oye, que aquí hay que la ciencia fuese más una cuestión de Vox Populi, que no fuese como Efectivamente. una especie de cosa Aquí simplemente, sesuda y externa a la sociedad. Debería de estar totalmente eh, intrínseca a la misma, es decir, intrínseca a la misma. Esto desde- evidentemente se ha perdido mucho y con el tiempo va a peor, ¿eh? Pero, ¿qué decir, no? Aquí somos materialistas en este podcast y por lo tanto vamos de la mano de la ciencia. Esto creo que es evidente desde el principio, ¿no? Y por lo tanto, ante la seguridad de los hechos, ¿no? Y ante la verdad, que siempre es revolucionaria, debería de impostarse esto, ¿no? Pero bueno, estos son utopías ahora mismo, en este momento concreto. O sea que, por puntualizar lo que estás diciendo, yo creo que básicamente lo que pasa es que hay poca base científica en la población en general y eso al final se da en que una frase que creo que lo resume también es solo lo que se conoce, se ama, se conserva. Entonces, si tú no sabes nada sobre ciencia y todo es nuevo y es miedo y es tal, pues al final pues calan otros tipos de ideas más pseudocientíficas, más New Age, que se llama, ¿no? Que engloba todo eso de ahora, pues al final pues hay una serie de movimientos en las que creen que el 5G pues te va a freír el cerebro y te va a controlar Bill Gates y bueno, todo este tipo de cosas tan rocambolescas que escuchamos diariamente. sí. Lo que sí que es cierto y bueno, llevamos ya mucho tiempo eh, tanto experimentando y como seguramente todos estaremos vacunados, o deberíamos, pues vamos a ver los tipos de vacunas que hay, ¿no? Dentro de los tipos de vacunas están las vacunas vivas atenuadas. En este tipo de vacunas son suspensiones de virus vivos, ¿vale? Que esos virus producen una infección real en el cuerpo. Ujú. Y esa infección, como habíamos dicho antes, pues va a inducir una respuesta duradera y eficaz. Los virus se intenta que dicha infección no sea tan fuerte, entonces Claro, vamos a presentar una infección light, vamos a debilitar esos virus para que evidentemente vamos a preservar también la salud de esa persona para que no sea tan fuerte y llegue a perecer por la infección que le estamos inoculando, claro. para que ya sí obtenga esa inmunidad. Cosas buenas de este tipo de vacunas, pues que son perfectas para los adultos, personas que estén sanas, personas que puedan sobrevivir a esa infección leve, a esa versión light de la infección, y también que son baratas y que con solo una dosis esa persona ya está creando anticuerpos. En contrapunto, pues personas que estén inmunodeprimidas, o personas mayores o personas que tengan unas patologías graves, Claro. pues no podrían ser vacunadas con este tipo de vacunas, ya que esa leve infección podría llegar a matarlas. Entonces es evidente que Hombre, no claro, se podría hacer esto. claro. ¿Qué es importante? Pues como este virus es completamente nuevo y no tenemos ningún tipo de medicamento definitivo contra él, no podemos correr este tipo de riesgos, ¿no? Si infectamos a una persona y de una forma intencionada y por lo que sea no genera anticuerpos o sus anticuerpos no son capaces de superar a la enfermedad, pues no vamos a dejar que se muera cuando has sido tú, cuando has sido un médico, ¿no? El que le ha inyectado eso. Entonces no podemos arriesgarnos a esto, ya que es un virus completamente nuevo. Claro, claro, claro. Entonces este tipo de vacunas están completamente y absolutamente descartadas para este SARS-CoV-2 que ahora tenemos entre manos. Esta que sería la tradicional, la que todos conocemos, la de meter en nuestro organismo un virus mudo, sordo, manco, cojo, no tenga capacidad
mucha capacidad de reacción en el cuerpo para que él sea el mismo organismo el que luche contra él rápidamente y ya genere los anticuerpos necesarios. Esta es la vacuna clásica. Classic vacuna. Efectivamente. En cuanto al coronavirus, estaríamos hablando de un desarrollo innovador, por lo que tengo entendido. Efectivamente. Vamos a hacer un repasito, entonces pues llegaremos ahora mismo a lo que se está haciendo. Fantástico. Siguiendo esta línea, pues habría también otro tipo de vacuna, que serían las vacunas inactivadas, que son muy similares a las que ya hemos estado comentando, que también utilizan virus muertos, pero lo que hacemos es minimizar un poquito el riesgo, ¿no? Sí que es cierto que la inmunidad que genera este tipo de vacuna pues es menor y dura menos tiempo. Entonces vamos a necesitar dosis de refuerzo para las vacunas inactivadas. Ya ahí, evidentemente, pues logísticamente a más dosis, más dinero, y también pues es una forma un poco más complicada, ¿no? Pero como decimos que está en la línea de la anterior, de esa vacuna clásica, pues también queda completa y absolutamente rechazada pues para este SARS-CoV-2. Que sería en este caso, bueno, el motivo de que no sean válidas las vacunas clásicas es porque, claro, ante el posible fallo, no habría una segunda alternativa con medicamentos para tratar la enfermedad en sí, ¿no? Es decir, Efectivamente. al no haber nada efectivo en este momento, el riesgo de una vacuna a una masa de población muy grande de ese tipo, pues es muy peligroso y por eso se ha descartado, entiendo. Completamente descartadas por eso mismo, porque, bueno, vamos a imaginar que vacunamos a una población de una ciudad como Sevilla, en la que le estamos metiendo directamente el coronavirus, y si ahora se nos empieza a morir la gente, pues tenemos que salvarla y deberíamos de tener otro medicamento para poder salvarla, cosa que no tenemos. Conclusión, esta vía queda descartada al 100%. Claro. Pues seguimos también, ¿no?, con otros tipos de vacunas. Y en este caso, pues vamos a hablar de vacunas se llama así, subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas. Ahí es Es un nada. nombre un poco largo, pero es así. Lo que hacen es que no trabajan con los virus completos. Esto es lo más importante, sino lo que hacen es que van a trabajar con trocitos inactivados de virus que tengan también esa capacidad antígena y una capacidad antígena fuerte de crear antígenos en contra de ellos para que nosotros creemos esos antígenos. Por ejemplo, este tipo de vacunas ya se han utilizado para otro tipo de enfermedades como la hepatitis B o el papilomavirus, ¿no? Todo este tipo de vacunas están ya comercializadas y evidentemente han pasado todo tipo de registro. ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo? Pues que nuestro sistema inmune lo va a confundir con trozos de virus como si fueran completos, desarrollan esa respuesta y así crean la inmunidad. Pero al ser trozos no nos va a crear esa enfermedad, o por lo menos no todos los síntomas de la enfermedad. Vale. O sea que en este caso tendríamos como si en vez si imaginamos que el virus es un cuerpo, ¿no? Pues en vez de meterlo entero sería el brazo nada más. Efectivamente. Y así pues, nuestro, evidentemente no tendría capacidad de lucha el virus, al no tener el resto de su cuerpo, ¿no? Usando esta metáfora. Pero aún así a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, le serviría para desarrollar los anticuerpos necesarios que le permitirían luchar tanto con el brazo como con el resto de miembros, ¿no? Es un poco la idea. Pedacitos. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ha ocurrido es una cosa muy simple. Lo que hacemos es que dividimos el material genético, que es lo que va a crear esas proteínas del patógeno, y son esas proteínas las que nos va a crear la enfermedad. Pues lo que vamos a hacer es dividirlo y coger, por ejemplo, como bien decías con esa metáfora, pues cogemos un brazo, cogemos una pierna o cogemos un torso, y es lo que vamos a inocular dentro de la persona. Esa persona pues creará inmunidad a esa parte del virus, o incluso será capaz de coger inmunidad a todo el virus completo, ya que, bueno, nuestro sistema pues tiene esa capacidad de rellenar las partes que le faltan. Sí que es cierto que en contrapunto este tipo de vacunas requieren dosis de refuerzo a lo largo del tiempo. Claro, eso, como bien decíamos, pues logísticamente también es algo que es complicado de hacer y demás. Sin embargo, respecto a vacunas inactivadas, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de que están en desarrollo, Sí. y que
ahora mismo también se pretende llegar a comercializar para el SARS-CoV-2 es una vacuna de origen chino que se está experimentando en China que se llama Coronavac, de la Coronavac. empresa Sinovac y también la Sinopharm. Pues estas dos vacunas presentan la ventaja de que se pueden mantener y transportar en frigoríficos convencionales, cosa que ya hablaremos de ello más adelante, porque la más famosa no puede ser transportada así y es un gran hándicap. Claro, porque uno de los principales requisitos de una vacuna es que sea utilizable, claro, y por lo tanto el hecho del transporte, porque creo que por lo que hemos visto en la noticia eso requiere unas muy bajas temperaturas, ¿no? Y una serie de contenedores especiales y Así tal. es, así es. Entonces, claro, como tú decías, en el aspecto logístico esto es un quebradero de cabeza, ¿no? Y es muy delicadito el, el material. Entonces es lógico que esto Claro, suponga pues un problemilla más a lo que enfrentarnos, ¿no? Con respecto a estas vacunas, las más famosas, ¿no? Como tú decías. Entiendo que habrá que hacer un esfuerzo en cuanto a transporte, máquinas frigoríficas, incluso con el tiempo ir implementando puntos de desarrollo más que no requieran un transporte o que no requieran mucho tiempo de travesía. No sé cómo lo harán, la verdad. Eso ya se me escapa. Pero bueno, claro, logísticamente, bueno, como estamos adelantando, pues la vacuna de Pfizer genera un problema bastante importante, que es el hecho de que necesita unas temperaturas muy bajas para su transporte. Pues, en contrapunto a este tipo de vacunas que se están desarrollando en China, pues no necesitarían ese tipo de almacenaje tan exhaustivo y tan difícil. Entonces, claro, como bien decías, una vacuna tiene una de sus características que pueda llegar a todo el mundo. Para llegar a todo el mundo, esos viales tienen que viajar. Y al viajar, pues necesita unas condiciones muy específicas y no la puedes dar, no puede llegar a todo el mundo. Entonces, claro, es importante también los métodos de conservación que precisa cada tipo de vacuna. claro. ¿Cuáles son los motivos por los cuales, por ejemplo, se requiere una temperatura tan baja en la de Pfizer? Eso... Eh... Ahora cuando hablemos del tipo de vacunas de Bien, bien. Pfizer, lo dejaré Vale, que estabas completamente creando suspense, ¿no? explicado eso. Vale, vale. Creando suspense para dentro de un par de minutos, pero bueno. Es Así es. interesante este formato, ¿eh? De crear suspense para lo que va a ocurrir dentro de un minuto. No está mal. Bueno, todo un mago del misterio. Claro. Siguiendo con la línea, otro tipo de vacunas, perdón, pues serían las vacunas toxoides. ¿Qué es lo que las hace especial a este tipo de vacunas? Sí. Pues cuando lo que causa la enfermedad no es en un microorganismo, sino que es una toxina, estos microorganismos pueden llegar a generar toxinas, que son realmente las que están causando la enfermedad, pues si tú creas una vacuna contra el microorganismo, pues tampoco estás haciendo mucho. Es decir, tienes que crear una vacuna contra esa toxina. Y esa vacuna, pues lo que va a hacer es desactivar esa toxina y lograr una inmunidad hacia esa toxina. Por ejemplo, esto ocurre con las bacterias que son las responsables del tétanos o la difteria. Uh-huh. Y lo que hacen es atacar a las toxinas que ya crean. Pero en este caso, el SARS-CoV-2 es un virus, no genera toxina y por lo tanto no se están ensayando este tipo de vacunas porque no tendría ningún tipo de sentido. Claro. Además, muy peculiar. Es un virus especial, como ya sabéis. Por lo tanto, se han requerido métodos nuevos, incluso dentro de lo que son los virus habituales, para este en concreto. O sea que... Así es. Siguiendo también todos diferentes tipos de vacunas, pues también está la del vector recombinante, que este tipo de vacuna pues ya es un salto bastante bueno que se ha dado en la ingeniería biológica y lo que se hace en esto es que tú vas a coger un virus bueno, un virus que no te va a generar ninguna enfermedad y le vas a sacar el material genético de ese virus bueno. Ajá. Entonces eso es lo que se va a llamar un vector. Bueno, pues dentro de ese vector vas a meter las proteínas del virus malo, del virus al que tú te quieres inmunizar. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando ese virus entra en nuestro interior, no nos está causando la enfermedad, porque es un virus bueno, pero produce la inmunidad contra el virus malo, porque las proteínas que tú has metido del virus malo dentro de ese virus bueno van a expresarse. Al expresarse, vas a generar esa inmunidad, pero sin embargo no te está presentando la enfermedad.
esto la verdad que es un gran avance que ya se estuvo realizando, bueno, ya su implantación fue alrededor de 1980, que ya tiene su tiempo, pero fue un gran avance. Ujú. Y, por ejemplo, lo más importante de esto es que gracias a esta técnica, pues se erradicó la viruela casi por completo de nuestro planeta. Ujú. Sí, sí, está claro que cuando hablan, por ejemplo, se hacen estas campañas de los antivacunas, ¿no? Como los negacionistas, ¿no? Y este tipo de personajes. Em, Recuerdo campañas en contra de toda esta calaña, hablando de precisamente de las bondades de la vacuna, poniendo como ejemplo Echen, entre otros, ¿no? De la erradicación de la viruela, ¿no? Hay que confrontar contra esta gente como lo que son, ¿no? Y decirlo claramente y sin tapujos. Es decir, Totalmente. sin más ni más. Son un peligro para el colectivo social y por lo tanto hay que combatirlos y confrontar con ellos frontalmente, sin media tinta. Así es, porque el hecho de que una persona no se vacune en enfermedades que ya están completa y absolutamente erradicadas, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que ese tipo de enfermedades pueden volver a coger fuerza. Aquí esto es siempre una carrera armamentística biológica. Esto es un concepto que siempre lo hemos estado estudiando mucho en la naturaleza, perdón, en la carrera, que la naturaleza genera eso, ¿no? El ir superando a otras especies para eh, ir mejorando tu eficacia biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si un virus o una bacteria que es patógeno para nosotros, su eficacia biológica la va a mejorar infectando a más gente, si tú le estás dando armas, pues evidentemente va a infectar a más gente. Es muy simple. Este tipo de personas lo que al final crean son problemas al resto de la sociedad. No es Totalmente. por el hecho de que se creen únicos a la hora de no seguir a todo el mundo, sí, pero no, tú puedes no seguir a todo el mundo pues haciendo tu propia música, tu propio estilo de arte, tu propio lo que tú quieras, escribe tus libros o escribe lo que tú quieras, pero no influencies o perjudiques a una sociedad completa que ha conseguido una serie de logros científicos por el mero hecho de creerte 4 patrañas y ponerte un gorrito de papel de plata en la cabeza. Claro, tú a lo que te refieres es que a lo que quieres decir es que el individualismo es un problema cuando hablamos de este tipo. Es un problema siempre, pero cuando hablamos de este tipo de cuestiones es un problema realmente grave. Así Y es. además, no solamente el individualismo, sino el idealismo absurdo y reaccionario que mantienen con este tipo de posturas medievales, ¿no? ¿Qué es lo que son? Son posturas medievales. Son peligrosas y hay que señalarlas como lo que son. Actitudes peligrosas, Así es. perjudiciales, y hay que hacer una labor no solamente educativa, sino de confrontación directa como lo que son, un peligro. Y por lo tanto, Ujú. siempre con los hechos sobre la mesa, exponerlos como lo que son, ¿no? Porque Ujú. es la decadencia de la sociedad, o sea, es tal cual. Y es realmente preocupante, ¿no? Pero bueno, aún así avanzamos, o sea que a pesar Sí, de ello. retomando lo que... Ah, Sí, 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 perdón. continúa, continúa. Sí, pues retomando lo que estábamos diciendo anteriormente respecto al tema de los vectores recombinantes, ¿no? Este tipo de vacunas en las que utilizamos eso, ese virus bueno y ese virus malo, sí que es cierto que ahora mismo, respecto al SARS-CoV-2, hay líneas de investigación para conseguir vacunas de esta modalidad. Ujú. Eh, Esta es la modalidad no replicante y, por ejemplo, vacunas como, y aquí voy a decir nombres bastante complicados, que son AZD1122, que es esta famosa vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, Ajá. también con la empresa AstraZeneca, pues iría en esta línea, va en esta línea en la que está desarrollando esta vacuna que utiliza este tipo de vector recombinante. También la vacuna china, otro tipo de vacuna china también, que se llama CanSinoBio, que Ajá. es de la empresa Petrovax, pues también va en esa línea la británica AD26.COP2.S, que es de la gran famosa Johnson Johnson, y la vacuna rusa, que también va en esta línea, que es la GAM-COVID-VAC, o Sputnik 5, como se ha bautizado en este país, y que esta es la vacuna que ha desarrollado el país y que en breve toda la población rusa va a empezar a vacunarse de forma masiva
para ganar también un poco esa carrera, ¿no? En cuál es el país que antes se queda completamente inmunizado respecto al coronavirus. Claro. Entonces, utiliza esta técnica. Es la técnica de, Vaya, de la vacuna que erradicó la viruela, ¿no? Son estas que estás comentando tú. Efectivamente. Todas estas vacunas utilizan la misma técnica que fue la que erradicó la viruela en 1980. Y bueno, es una técnica que está súper probada, que no hay ningún tipo de problema respecto a ella. Y claro, siempre hay que ver, ¿no? Pues qué tipo de proteínas son las que se han introducido dentro. Esas son fórmulas que las vacunas, al fin y al cabo, son empresas privadas, se publican esos papers, son papers de pago, evidentemente, Ujú. y no van no dicen la receta, ¿no? A nivel global, ya que, bueno, están registradas y son de ellos, ¿no? Entonces, sí que utilizan, se dice la técnica que utiliza, ¿no? Para saber el tipo de vacuna que se está, con la que están consiguiendo esa inmunidad. Es palpable esta que no, que la han llamado Sputnik 5, la de los rusos, Sí. y vaya, van a ser de los primeros países en los que masivamente se va a vacunar a toda la población. Sí, esto es un movimiento geopolítico como cualquier otro. Mm, ya hemos hablado de esto, ¿no? Es una posición de ventaja, partir con una posición de ventaja, a ver por dónde sale todo esto, pero bueno, al final Rusia, al igual que cualquier otro país del entorno, lo que está velando es por sus intereses geopolíticos, ¿no? Una vez más, Ujú. Rusia es modesto, ¿no? La Rusia actual. Igual que China y tantos otros. Por lo tanto, es una partida de ajedrez lo que se está jugando, básicamente. Se está jugando una partida de ajedrez Así es, en el mundo. como, como en esos años 60, ¿no? Entre los grandes jugadores rusos y los grandes jugadores de ajedrez americanos. Y Totalmente, sí, totalmente, efectivamente. En esos grandes... Tú estás hablando de Bobby Fischer y esta gente, ¿no? ahí va. Yo estoy hablando de la época de Bobby Fischer, que Bobby Fischer es un personaje que me encanta. Sí, un tío particular, sí. Y, La verdad es que sí. y bueno, y recomiendo también la serie la de Gambito de Dama, que me ha encantado muchísimo. Tú sabes ya que yo... No me, Ahí me pillas a pie cambiado, yo series poca, la verdad. La verdad. no, pues te la recomiendo, ¿eh? Si te gusta el ajedrez, pues Sí, y sí, a claro, todo claro. oyente que nos escuche, es muy, muy buena serie, sinceramente. Seguimos con el tema. Sí, no, nos quedan simplemente dos tipos de vacunas, que la última pues será ya esta de que hemos hablado tanto, que es la nueva tecnología que se está realizando ahora mismo. Simplemente, pues en anterior nos queda la vacuna pues, de ADN. Este tipo de vacuna consiste en que es una inyección directa de ADN a través de un plásmido o un vector, ¿no? Ujú. Ese vector lo que va a hacer es contener ese ADN y se va a inyectar. Bueno, este ADN va a codificar, ¿no? Una serie de proteínas que son antígenas y, por supuesto, son de interés, son las que nos van a generar esa inmunidad y esa activación del sistema inmune para que nosotros generemos la inmunidad, mejor dicho. Entonces, pues, lamentablemente este tipo de tecnología no se puede aplicar porque este plásmido solo puede contener ADN. Entonces, nuestro virus, el SARS-CoV-2, es un virus de ARN, como explicamos en el primer episodio, con todas sus características y demás, y dentro de todo su filogenia, donde se situaba. Entonces, es imposible que nosotros podamos coger ese ARN, inyectarlo en un plásmido y de ese plásmido inocularlo dentro de una persona para que cree inmunidad. Es imposible ya que no se puede porque es de ARN. Claro, que es un virus que transmite la información de otra forma. Por lo tanto, no tendría sentido Así es, utilizar esto, claro. así es. Sin embargo, sí que se puede utilizar las últimas técnicas en biotecnología que se están aplicando en este momento, ¿vale? Que son las vacunas de ARN mensajero. ¿Qué es esto del ARN mensajero? Bueno, pues haciendo un repaso muy, muy rápido, eh, una, todo lo que hace funciones en nuestro cuerpo son las proteínas. Sí. Se habla mucho de proteínas, que si el pollo, que si tal. Nosotros, evidentemente, pues estamos compuestos de proteínas. Todo lo que va a realizar una función lo hace una proteína. ¿Cómo se hace esa proteína? ¿Cómo se fabrica? Pues
para fabricar esa proteína, pues la información para fabricarla está en nuestro ADN. Ese ADN se tiene que traducir a ARN. Ujú. Como ya hemos adelantado, el ARN por sí solo en determinados organismos pues también puede vivir, ¿no? Pero ese ADN nuestro pasa a ARN y de ARN, ¿vale? Primero se pasa a ARN mensajero, porque es el mensajero del mensaje, ¿no? que está Ya, ya, codificando ya. nuestro ADN. Por eso se llama ARN mensajero. Y este ARN, al final, por la maquinaria de la traducción, pues al final se traduce a una proteína, que es la que va a realizar la acción que sea, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta última, ¿no? De biotecnología que está tan de moda y que es ahora mismo la más puntera? Pues lo que se hace es que no se inocula el antígeno para descartar la respuesta inmunitaria. En vez de eso, lo que hacemos es que esclavizamos células vivas en el laboratorio, hacemos que produzca la mayor parte de la respuesta inmune por nosotros, como si fueran nuestros linfocitos B, y pinchamos directamente millones de ARN, que es el molde de fabricación de los anticuerpos. Realmente todo esto que he dicho, bueno, pues ¿qué es lo que quiere decir? Pues es un proceso sencillo, pero a la vez muy complicado. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger células, ¿no? Y en estas células le vamos a inyectar lo que es todo el material genético del virus y de los organismos patógenos. Estas células van a crear una respuesta y nosotros vamos a coger el ARN mensajero de esos antígenos que ya nos van a dar la inmunidad y lo que vamos a hacer es pincharlos directamente en el organismo, ¿no? Esa sería la vacuna en sí misma, porque ya te estaría creando una respuesta. Claro. Lo que estamos haciendo es trasladando ese proceso que sería de forma natural y que se daría dentro de nuestro cuerpo con todo el riesgo que también conlleva, pues lo estamos llevando a una mesa de laboratorio y estamos cogiendo el resultado. Pero claro, esto no siempre es tan fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros, siempre que nos llega ARN que sea foráneo, que no sea producido por tu propio cuerpo, pues tenemos una ARNasas. ¿Esto qué son? Pues son proteínas que se encargan de degradar completamente a ARN que nos llegue de cualquier forma. ¿Qué es lo que pasaría? Que si yo hago esto y me inyecto este ARN al final, mensajero, que me va a dar al final estos antígenos, algo bueno, pero mi cuerpo no lo sabe. Entonces, pues, eliminaría absolutamente todos. ¿Cuál es la solución respecto a esto? Pues recubrir completamente este ARN mensajero. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Lo vamos a envolver, ¿no? de una envoltura lipídica para que lo proteja. Vamos a imaginar, por ejemplo, con un símil que creo que a todo el mundo nos haría una imagen muy gráfica a la cabeza. Es como si cogiésemos un lacasito y el chocolate de ese dentro que tiene ese lacasito por dentro, pues serían los millones de moléculas de este ARN mensajero que nos va a crear esta inmunidad. Y lo que es el color de fuera, pues sería esta envoltura lipídica que va a protegerlo de la propia degradación de nuestro cuerpo. Es cierto que esto es una tecnología que es muy compleja, que se ha invertido muchísimo dinero en ella. Es ahora mismo de las tecnologías más punteras respecto a inmunología que se están investigando y son una de las vacunas más caras que hay ahora mismo en el mercado. Como bien decíamos, este tipo de vacunas es, por ejemplo, la vacuna que está tan en boca de todos, que es la de Pfizer, la de BioNTech y la de Moderna. Pues la vacuna de Moderna es la llamada mRNA-1273, la de Pfizer es la BNT162b2 y la de BioNTech, bueno, es una colaboración también, ¿no? Entre Pfizer y BioNTech. Entonces, ¿qué es lo más importante y por qué es tan difícil, como bien decíamos, que ha salido en todos los medios, el transporte y la logística de este tipo de vacunas? Sí. Pues por una cosa muy simple. Ese recubrimiento del lacasito, ¿no? Que decíamos que está en su interior con todos esos millones de ARN mensajeros, que son los que necesitamos para crear nuestra inmunidad, la cubierta es igual de importante, porque si no, nos quedamos completamente sin lo que contiene. Claro. Pues esa cubierta es una cubierta muy lábil, es decir, es muy poco estable, con que salga fuera de parámetros de temperatura ya se empieza a degradar y al degradarse esa cubierta se degrada el ARN mensajero que contiene. Entonces tenemos que conservarla entre -20 y -80 grados. Y esto
genera un problema bastante importante porque necesitamos una maquinaria que sea capaz de transportar en este intervalo de temperatura de -20 y -80 grados a todos los puntos del mundo, ¿no? Si queremos pues vacunar a todo el mundo con este tipo de vacunas. Claro, claro, claro. Entonces, yo que soy profano en todo esto, si me he enterado, esto funcionaría de la siguiente manera. Ahí están las células, ¿no? Que tienen... Sí, así es. a ver si me he enterado. Que tienen ADN, ¿no? Bien. Ujú. Todo lo que genere las células van a ser proteínas, por ponerlo de alguna manera. En Proteínas. última instancia, sí. Vale. Entonces, el impulso que la genera es el ARN, el mensaje, digamos, no la información. Es decir, La información está contenida en el ADN que se traduce a ARN ujú. y de ahí se va a traducir a proteína. Vale, entonces, la idea es coger células en un laboratorio, meterles el virus, que generen esa Ujú. respuesta inmunitaria y en vez de coger la proteína inmunitaria, directamente cogemos el mensaje, la codificación. Efectivamente. Eso La es. codificación, así es. El código, vaya. El mensajito ese que envía la Ujú. célula para crear la inmunidad, pues ese mensajito lo cogemos. Lo envolvemos en una capa de grasa pequeñita, en lípidos, ¿no? ¿Has dicho tú? Así es. Una envoltura lipídica. Eso es. Y nos la metemos dentro. Lo que estamos haciendo entonces es programar las células nuestras para que tengan el código necesario para responder. Básicamente esto sería un poco la idea. Creo, ¿no? Esa es la idea. Vale. Así es, esa es la idea. Evidentemente, pues todo esto Hombre, conlleva claro, un esto proceso bastante sí. complejo. Nos Pero podemos esa es la idea, imaginar que realmente. es mucho más complejo, pero bueno, así reduciéndolo a lo más basiquito, sería esta un poco Ujú. la idea. Perfecto. Pero es muy buena definición. Bueno, pues este tipo de vacunas lo que sí que es cierto porque nos da y nos garantiza una inmunidad segura y una inmunidad eficaz de un 95%. Y la verdad que es muy rápida, cosa que son los factores y las características por las cuales han despuntado estas vacunas en concreto con esta técnica tan revolucionaria que, como bien sabemos ya, te has enterado a la perfección, pues gracias a este proceso, como bien decimos, se están alzando, ¿no? con la corona de la mejor o del mejor tipo de vacunas que se han hecho hasta ahora para combatir esta pandemia y este SARS-CoV-2. Mm. Tanto es así que ya Boris Johnson pues, acaba de anunciar que quiere realizar una vacunación masiva con los viales de Pfizer. Sí, sí, ahora la cuestión es ya... ahora es la carrera, o sea, la carrera ha estado se inició en los laboratorios y va a terminar en los parlamentos, eso está claro. Es decir, Totalmente. También ha sido todo una pandemia tanto de salud como política, ¿no? O sea, parece que se ha jugado la política cierto papel en todo. Por lo menos se ha dado a entender, ¿no? Con todas estas medidas, con todas estas restricciones. Son formas evidentemente, pues de luchar contra este tipo de pandemias, pero ha jugado un papel muy importante. claro, al final también había una lucha ideológica, como siempre, ¿no? En cuanto Ujú. a las medidas a tomar, y cómo afrontar la situación, si hablamos de protección por parte del Estado o libertad individual y estas basuras y eso. Entonces, si es que me sale por los poros, amigos. Entonces, ha sido complicado. Pero bueno, oye, interesante también de asistir a ello, ¿no? Más allá de la tragedia, ¿no? Quiero decir, Sí, sobrevolando es el un momento tema. histórico, ¿no? Como siempre, yo creo que una pregunta, ¿no? Que ha sido muy recurrente, ¿dónde estabas el día 11 de septiembre de 2001, ¿no? El día de las Torres Gemelas, porque fue un acontecimiento histórico. Mm. Pues bueno, yo creo que siempre pues recordaremos el 2020 en plan de, bueno, ¿qué hiciste durante todos los meses de pandemia, de incertidumbre, de Claro, tal? ¿cómo viviste Bueno, pues aquello? Claro. recuerdas, ¿no? Por ejemplo, en las noches víricas, pues ahí estuvimos hablando de a qué nos dedicamos a aficiones descubiertas o redescubiertas y a un poco bueno, de introspección y a todo lo que ha conllevado, ¿no? Esta pandemia tan atípica y situación tan extraña. Sí, de hecho nosotros con esas noches víricas tenemos un documento sonoro para la posteridad nuestra por lo menos de lo que estábamos haciendo Totalmente. en este año. O sea que bueno, nos ha servido ahí como Dentro de 20 archivo, años, archivo, claro, dentro de claro. 20 años
dentro de 20 años, por ejemplo, a mi sobrino que nació en 2019, el año pasado, pues cuando me pregunté, ¿tú pasaste por una pandemia? No, y yo, sí. Bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué hice? Vamos a ver, a escuchar El Jinete Estelar. Vas a escuchar a tu tío en sus años mozos, ¿no? Así es. Haciendo paridas con el resto de infames de sus colegas. Bueno, es un recuerdo que tenemos ahí, ¿no? Con este jinete estelar. A modo de conclusión, ¿qué comentar respecto a las vacunas? ¿Qué crees? Pues sí que es cierto bueno, que todos los métodos y tipos de vacunas y tecnología que hemos estado desarrollando a lo largo de esta sección, pues bueno, los hay que son más eficaces, los hay que son menos. Es cierto que, por ejemplo, este último método que hemos estado comentando eh, da una certidumbre respecto a unas conclusiones pues bastante importantes y bastante buenas. Mm, Se deduce al 100% que no va a haber ningún tipo de problema respecto a esto. Se deduce ya que aquí lo único que queda respecto a este virus y a esta cepa, siempre vamos a Claro, recordar eso, ¿no? Cepa concreta, ¿no? Que estamos hablando de que es esta cepa en concreto, porque yo prefiero equivocarme respecto a lo que voy a decir ahora mismo, pero imaginemos que la semana que viene pega el salto a una cepa más virulenta, una cepa que infecta más o que da mayor tasa de mortandad. Bueno, pues en ese caso, todo lo absolutamente que se ha adelantado hasta ahora queda en nada. Es decir, tenemos armas para lo que sabemos hasta ahora. Evidentemente, no podemos tampoco adelantarnos al futuro porque no lo sabemos. Así que aquí no tenemos nadie una bola de cristal y si la tuviera, están mintiendo. Si sabes el futuro. Claro. Está claro. Entonces, bueno, hay un futuro muy esperanzador, eso sí, que es respecto a todos los datos que tenemos hasta ahora, pues un futuro muy esperanzador en el que tenemos que coger, llevar la vacuna a todos los puntos de todas las personas, que realmente sería a nivel mundial, y vacunar a todo el mundo. Hay problemas de logísticos, eso sí que es cierto, algunos tipos de vacunas y de vacunación, porque hay también poblaciones que a lo mejor están aisladas o que de difícil acceso o lo que sea. Pero sí que es cierto que como colofón podemos empezar a respirar tranquilo, a decir, bueno, esto se está acabando y a tener esperanza y a saber que lo que nos salvó fue la ciencia y la investigación. Totalmente. Al final, el epitafio de todo esto tiene que ser ese. Que las armas con las que combatimos siempre serán las de la razón, la ciencia. En todos los sentidos, ¿eh? Tanto Así es. en lo social como en esta crisis sanitaria. A hombros de gigante. Una vez más, amigos, de la mano de nuestro compañero José Carrasco, biólogo, presidente de la Asociación Medioambiental Green Boots, que nos acompaña en este jinete estelar, de la mano también de Funkadelic Mago Brain. Maravilloso. Un placer, como siempre, tenerte aquí, amigo. Ha sido un placer y, bueno, siempre deseando traer un trocito de ciencia a esta sección. Un saludo a todos y me encanta siempre estar con ustedes y sobre todo con esta música que nos envuelve. Un abrazo. Un abrazo.
En 1979 Smash volvería a reunirse, esta vez en televisión española, después de varios años de separación, en una nueva etapa para la banda, lo que supondría una nueva etapa con algunos miembros originales como el cantante, ¿no?, Julio Matito o Gualberto, y harían esta interpretación de uno de los temas que nunca grabaron en disco, sino que esta que escuchamos es la única grabación que existe en el programa Musical Express, en una actuación en directo en Barcelona. Al día siguiente, Julio Matito fallecería en un accidente de coche. Pero al final tendrán razón, tú eres muy fuera de la ley, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer. Se uniría así a ese panteón de mártires del rock andaluz, ¿no? Uno de los primeros, ¿no? Junto a otros como Jesús de la Rosa o lo que fue luego Silvio, ¿no? Muchos años después ya. En el programa anterior, en la sección del frigorístico, hicimos una lista de términos en inglés y expresiones, ¿no?, que usábamos en sustitución de otras españolas, ¿no? Y hace poco leía otra vez un artículo de Carlos Llanos que lo mencioné en la introducción, llamado Tan Cool, Tan Ridículos, y hacía una serie de reflexiones también a este respecto, en la cual él comenta... No es ese el problema, sino caer en ese abuso por esnovismo o pereza cuando existen equivalentes en español. Break por descanso, shooting por sesión de fotos, briefing por informe, bullying por acoso. Son este tipo de ejemplos los que hay que combatir, porque esconden un cierto complejo de inferioridad. Es curioso, ¿no?, que hace poco hiciéramos una sección en la que precisamente comentábamos esto y seguidamente este domingo se publicaba este artículo en la prensa, hablando en relación a lo mismo, ¿no? Tenemos un verdadero problema de un complejo de inferioridad en España, ¿verdad? Y quería hacer un paralelismo con estas bandas que originalmente, ¿no?, como en la canción de la intro, Alamedas Blues, comenzaron cantando en inglés y poco a poco fueron desprendiéndose de esas concepciones, ¿no?, y de ese precisamente complejo para hacer lo suyo, ¿no?, lo suyo propio y original, en una época en la que probablemente tendríamos muchas más cosas de las que sentir y muchas más cosas por las que sentir ese complejo de inferioridad. Hay gente que se atrevió a despojarse de él por completo y hacer una música original y una música autóctona, demostrando, ¿no?, que se puede y se debe, ¿no?, y que no hay necesidad de irse a las estepas del norte de Europa o a los desiertos del oeste de Estados Unidos o a ninguna otra parte
para desarrollar la creatividad necesaria para crear piezas únicas, ¿verdad? Musicales o de cualquier otro tipo, ¿no? Nuestro homenaje a aquellos pioneros y valientes que se atrevieron a ello, y a ellos va dedicado este jinete estelar. Hasta la próxima, amigos.